la carta del gozo, esa actitud del espíritu jara que se sobrepone a las dificultades que pasan, ¿sí? En el capítulo 1 vemos salutaciones en el verso 1 y 2, las salutaciones iniciales, y luego el resto del capítulo vamos a ver cómo gestionar con éxito diferentes cosas, la vida en general. Cómo gestionar con éxito las emociones, desde el verso 3 al verso 11, dijimos que el hombre, ¿con qué siente? Románticamente, culturalmente, nosotros decimos con el corazón, no sentimos con el corazón, sentimos con el cerebro, básicamente. El cerebro es el que origina todas las condiciones químicas del cuerpo para nuestro estado emocional, nuestro estado de ánimo. Por eso en psiquiatría los médicos, cuando hay alguna disfunción, apelan a determinada cuestión de medicamentos, ¿sí? Porque las emociones tienen que ver con una cuestión química, cómo reaccionamos nosotros frente a cosas. Bien, entonces ahí vimos cómo gestionar con éxito las emociones, del verso 3 al 11. En segundo lugar vimos cómo gestionar con éxito la comprensión de mi entorno, la comprensión, tanto de lo micro, de lo que a mí me está pasando, lo que yo estoy sintiendo, cómo estoy interpretando las cosas que están, las circunstancias de mi vida, hasta lo macro, la fe, la creencia, el universo, la universalidad, la unidad entre nosotros, todo este cuerpo de creencias dinámicas que nos ayudan a desarrollar nuestro ser interior, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, vimos desde el verso 15 al 18 cómo gestionar con éxito la oposición. Porque la oposición, especialmente cuando viene de personas cercanas, causa un dolor en nosotros, causa una herida. Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros con éxito la oposición? Después, del verso 19 al verso 26, ¿cómo gestionamos con éxito nuestra vida crística? Ese proceso de manifestación de lo que yo soy en Cristo Jesús. No de lo que yo interpreto, pienso, creo, sospecho, construí por medio de la formación cultural, la crianza, el trasfondo familiar. No. Lo que yo soy en verdad, esa dimensión del espíritu, esa esencialidad de Cristo en cada uno de nosotros. Y ahí decimos nosotros tenemos el ADN de Cristo, el ADN de Dios en nosotros. Eso es lo que en verdad somos. Entonces, ¿cómo gestionar con éxito la vida crística? Del verso 19 al 26. Y hoy vamos a ver, terminando en esto de la gestión con éxito, cómo gestionar con éxito la tensión de la vida. Cuando las cosas no están como nosotros hubiéramos deseado que estuvieran, ¿cómo gestionamos con éxito en nuestra mente, en nuestro interior, en la dimensión alma, ¿sí? Corriendo el ego de lado, habiendo vencido el ego? ¿Cómo gestionar con éxito la tensión en nuestra vida? Hoy vamos a ver en la introducción qué es gestión. Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Entonces, ¿qué es gestión? Vamos de nuevo. Asumir, llevar a cabo las responsabilidades de un proceso. Miren, mi hermano, históricamente la Iglesia ha sacado la espiritualidad del hombre y la ha posicionado fuera de él. Esto en su gran mayoría. Gracias a Dios siempre hubo un remanente de entendidos que interpretan que la espiritualidad es algo que sucede de nuestra piel hacia adentro.
no es algo que sucede afuera de nosotros, sino en nosotros, primeramente. Luego hay una expresión hacia afuera, que es la comunión, el contacto de los unos con los otros, la relación de los unos con los otros. ¿Y esto por qué es así? Porque el plan de Dios es la creación de un nuevo hombre colectivo, ¿sí?, que es el varón perfecto, el hijo teleios de Dios, el Cristo, ¿sí?, que abarca toda la humanidad, pero comienza con los despiertos, comienza desde la iglesia. Varias veces hablamos de la iglesia como matriz, ¿sí?, en su figura femenina, que tiene una mujer que no tiene un hombre, tiene una matriz, con la cual, en donde se engendra la vida en ese lugar. Entonces, ¿qué está dando a luz la iglesia en la tierra? Debiera estar dando a luz al Cristo presente. Esto no es cuestiones de espiritualidad externas, esto está adentro nuestro. Por eso, muchas veces cuando se habla de en sí las tradiciones de enseñanza de las iglesias, de las denominaciones, las expresiones de fe, los fundamentos doctrinales, las confesiones, como se llama, o el catecismo en la iglesia, siempre se habla de enseñanzas que tienen sendas limitaciones para interpretar la vida espiritual, porque hacen énfasis en el afuera, en lo exterior, y sobre todo con determinadas creencias disfuncionales que eximen al hombre de su responsabilidad de gestionar, en otras palabras, de gobernar, gestionar. En el gobierno, la principal función o rol es la gestión. ¿La gestión de qué? La gestión y desarrollo de todas las cosas y proyectos en función del bien común. En el gobierno mundial, en función de un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social. En nosotros, gestión es el gobierno de nuestra vida. Y decimos, la religión siempre intentó desvincularnos de esa responsabilidad. La culpa la tiene el diablo. Entonces, cada vez que sucede algo que no esperas, te reprendo, diablo. Y esto forma parte de la tradición. No, ninguna culpa tiene el diablo. No, Dios mandó. Y yo sé que Dios puede permitir, yo sé que Dios mandó. Hermanos, muchas de las situaciones que vivimos en nuestra vida son situaciones en las que nosotros nos hemos posicionado, nosotros nos hemos metido en ese lugar, nosotros hemos tomado esa posición o postura. O el otro me hizo, el otro me hizo. Mi hermano, yo quiero que pongamos en blanco y negro acá cómo plantea una verdadera espiritualidad. El hombre como cabeza el hombre como cabeza de la creación es total y absolutamente responsable de lo que está viviendo. En los temas mundiales, el hombre es totalmente responsable de un mal uso de los bienes naturales, de los recursos naturales que hay en la tierra. El hombre es totalmente responsable de los conflictos de intereses nacionales e internacionales que hay en el mundo en general. Es totalmente responsable. Ahí no hay ni un diablo responsable, ni un Dios responsable. Hermanos, ahí lo que hay es un hombre responsable. Los cielos son los cielos de Dios y la tierra fue dada a los hombres. ¿Cuándo? Dígame. Dios relevó al hombre del mandato de Génesis capítulo 1, verso 27, dado a Adán. Esparcíos, multiplicaos, señoread, dominad la tierra, sojuzgadla.
¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? El primer Adán pierde ese dominio. El postrer Adán, Cristo Jesús, lo recupera, nos lo devuelve. Y nosotros somos total y plenamente responsables. No es ni tu carne, ni el diablo, ni nadie más que yo mismo. Diga conmigo, por favor, yo soy totalmente responsable de la gestión de mi vida. Y tengo que aprender a dominar mi mente. Primero, dominio propio, decimos una y otra vez, es el primer nivel de dominio. Entonces tengo que aprender a dominar ¿qué? Mi mente. Entonces, ¿qué es gestión? Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Es una función de gobierno y soy rey y sacerdote sobre toda la creación. Tengo gobierno, pero primero tengo que tener gobierno ¿de qué? De mí mismo. Esto se puede aplicar a la esfera empresarial o también a la esfera personal. Hoy lo vamos a aplicar, aunque el principio es general, lo vamos a aplicar a la esfera personal. Lo que incluye la ocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar en lo operativo. Estructuras, ¿de qué estructuras estamos hablando ahora? No de estructuras externas, no de bienes, porque no hablamos de lo empresarial, no de recursos humanos. Acá estamos hablando de cómo gestionamos nuestro sistema de creencias y cómo gestionamos, o sea, lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos. La mejor expresión, el mejor significado que yo escuché de cultura es que cultura es cómo un pueblo piensa, siente y hace. La verdad que la cultura eclesiástica hoy día está 2000 años atrasada en el siglo I. Necesitamos corrernos de ahí y ayornar, adelantar, iluminar nuestro sistema de creencias actuales, ¿sí? Actualizar, actualizar como en el sistema operativo de una computadora, actualizar nuestro sistema de creencias. ¿Para qué? Para adelantar y gestionar exitosamente la vida. Esto es gestión. Para aquellos que por ahí ministrando o tratando de entender en sus primeros pasos plenitud o no, que toman una expresión como plenitud o consumación, es lo que ya está todo terminado. Y entonces te dicen, en plenitud está todo hecho, en consumación total está todo hecho. No hay nada más que hacer. La segunda sentencia, está todo hecho, está bien. La segunda sentencia, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer para completar la obra de Cristo. Pero si nosotros entendemos quiénes somos, que hoy somos la expresión de Cristo, pero para el siglo XXI, no para el siglo I, que vos y yo somos la expresión, que nosotros somos la expresión de Cristo para el siglo I, que juntos componemos el Cristo que gobierna con vara de hierro a las naciones, ¿sí? Si nosotros entendemos eso, ¿cómo no va a haber nada que hacer? Hay que hacer operativo lo que somos. Entonces, esto demanda un alto compromiso y responsabilidad frente a la creación, frente a nuestro semejante y frente a Dios. Alta responsabilidad, soy responsable, no estoy eximido de la responsabilidad. Entonces, cuando en plenitud algunos dicen, está todo hecho, no hay nada más que hacer, de alguna manera se deslizaron de la gracia plena que pretenden, porque esto es falso. Lo que está haciéndose hoy es la manifestación del Cristo presente. Entonces, en un sentido, está todo para hacerse para esta generación y las venideras. Todo por hacerse.
Nosotros no completamos la obra de Cristo, nosotros manifestamos lo que Cristo ya hizo. En un sentido, manifestamos lo que Él está haciendo, somos el brazo de carne, el brazo operativo para manifestar la efectividad de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y manifestar lo que Él está haciendo en el mundo hoy. Entonces, en un sentido práctico, en un sentido operativo, está todo por hacerse para nuestra generación. Empezando con mover nuestro sistema de creencia, poniendo la responsabilidad donde debe estar, adentro nuestro. Bien. Administración responsable, esto es gestión. En plenitud somos totalmente responsables de las acciones que tomamos en la vida. Aún aquellas que no manejamos, porque hay un nivel de cosas que no manejamos, que llegan a nuestra vida o a nuestro entorno o se acercan mucho. Aún las decisiones que tomamos frente a esas cuestiones es total responsabilidad nuestra. Entonces eso produce una tensión, porque llegan cosas, noticias y situaciones que no las esperamos. Y eso genera una tensión en nosotros. Hoy lo que vamos a ver es cómo gestionar exitosamente esa tensión que llega a nosotros con las cosas que no esperamos. En otras palabras, cómo gestionar nuestra capacidad y la tensión que hay entre reacción e intención. Reacción e intención. Para esto les explico básicamente cómo está compuesto nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene, dicen los neurocientistas actualmente, que el cerebro está compuesto por tres partes. Una parte que es el centro del cerebro, la base de nuestro cerebro, dijimos con qué sentimos nosotros, con qué percibimos, con nuestro cerebro. Bien. Que los científicos le llaman los neurocientistas le llaman el cerebro reptiliano, que es el menos evolucionado de nuestro sistema cerebral. El cerebro reptiliano es el responsable del comportamiento instintivo y nos dice el principio básico de la vida, que es la supervivencia, nos dicta nuestra capacidad de supervivencia. ¿Sí? Es el cerebro menos evolucionado que tenemos. Básicamente es cómo reaccionamos nosotros. Produce la reacción inmediata. ¿Qué produce? La reacción. Por ejemplo, si de pronto, este es un ejemplo que dan los neurocientistas, escuchás un rugido de un tigre al lado tuyo, no vas a pensar, puede ser que sea un tigre, no lo analizás. ¿Qué haces? Te levantás y corres. Eso está desde que el hombre es hombre, entre nuestros instintos primarios. Corres ¿por qué? Corres por tu vida. Esa reacción se produce en el cerebro reptiliano. El segundo nivel de cerebro, del tamaño del puño, tal vez, nuestro, es el cerebro límbico, a donde está la dirección de las emociones, es nuestro centro emocional y de comportamiento. El hombre es primeramente un ser emocional, luego racional. En la evolución del hombre, el cerebro reptiliano, esa parte que está presente en todas las criaturas vivas, pero luego hay un cerebro límbico producto del desarrollo del hombre que dicta las emociones y el comportamiento. Está compuesto por algunas regiones específicas del cerebro. Y el hombre hace del hombre primeramente un ser emocional. Por eso el hombre
es relacional y social. ¿Sí? En tercer lugar, la parte más evolucionada del cerebro es el cerebro córtex, que es el resto del cerebro, lo que cubre estas dos cuestiones primarias. Ahí está la percepción e interpretación de la información que recibimos, de la información sensitiva, lo que nuestros sentidos le van diciendo, le van transmitiendo a nuestro cerebro, ¿sí? Y la planeación y iniciación de una actividad principalmente motora. O sea, está la parte volitiva ahí, la decisión. Así está compuesto nuestro cerebro. ¿Cuál es el último cerebro? El córtex, el más evolucionado, es el asiento de la razón. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que operar los cambios. Desde ahí, para dominar la reactividad que hay en nosotros. ¿Sí? Reacción versus intención produce una tensión en nosotros. A veces queremos, pero lo que queremos y deseamos no nos va a hacer bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Diga la razón. La razón nos hizo seres evolutivos. ¿Sí? Necesitamos ir corriéndonos de lo primario, de la reactividad, de la emocionalidad infundada, ¿sí? A una racionalización en nuestra vida. Y las emociones siempre van a tener un lugar central en nosotros. No es que, pero nosotros podemos direccionarlas. ¿Cómo gestionar la tensión de la vida? Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. ¿Vamos? Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y con este párrafo terminamos el capítulo 1 de la carta a los filipenses. Alguien dijo que la victoria, el éxito, alegra, reconforta al alma. ¿Sí? Pero la adversidad en verdad llega a nuestra vida y nos fortalece, nos hace emerger en carácter, en esencia, en lo que en verdad somos. ¿Qué prueba de qué madera estamos hechos? La adversidad. No son las victorias, ¿sí? Sino la adversidad nos prueba ¿a quién? A nosotros mismos. ¿De qué madera estamos hechos? Entonces la victoria, el éxito alegra, reconforta el alma, pero la adversidad nos fortalece, hace emerger el carácter. Entonces, la adversidad que vivamos, ¿sí? Esto, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción que vivamos contribuye al propósito y destino de nuestra vida, porque va a sacar de mí lo mejor, o nos va a ahogar en un mar de carnalidades. Recuerden que la carnalidad es una mentalidad, ¿sí? Es una mentalidad. Bien, una mentalidad producto del ego, originada por el ego, construida por el ego, que tiene un solo tratamiento: morir.
¿sí? Para dar lugar a la mente de Cristo, a la supremacía del Espíritu sobre el alma. Bien, tres virtudes vamos a ver que están presentes en el apóstol Pablo, pero tres virtudes de gente que gestiona la atención en su vida exitosamente. Vamos a verlo. Verso 27. La primera virtud es una firmeza que dignifica. La primera virtud que vemos en el apóstol Pablo, como modelo de una persona que gestiona la tensión de la vida exitosamente, es una firmeza que dignifica. Él decía que estaba puesto para defensa del Evangelio, para la apología, es la palabra griega ahí, defensa del Evangelio. Y ahí la expresión puesto, que creo está en el verso 19, lo que estoy citando ahora, del capítulo 1, es la expresión keimai, que es establecido o reclinado, acostado, puesto firme en ese lugar, asentado para defensa del Evangelio. Una firmeza que dignifica en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en referencia a esto? El apóstol dice, solo les pido que os comportéis una conducta frente a la adversidad o a la tensión de la vida. ¿Cómo nos comportamos? ¿O por reacción o por intención? ¿Cuál es la parte más evolucionada del ser humano? La racionalidad. Por lo tanto, necesitamos conducirnos por intención y manejar nuestro mundo emocional de tal manera que nos comportemos dignamente. La expresión comportéis ahí, en el interlineal dice que estén comportándose como ciudadanos o con ciudadanos, puede ser, es la expresión griega politeumai, de polis o polites, que significa poblador, pueblo, ciudadano, ¿sí? Poblador o ciudadano. Hay una dignidad que es necesario expresar, que es la dignidad de Cristo en nosotros. En otro pasaje dice en Efesios, os ruego que andéis como es digno de aquel que os llamó, en el capítulo 2, verso 12 de Primera de Tesalonicenses, dice a su reino y gloria. Una dignidad. ¿Por qué dignidad? No es nuestra dignidad. ¿Qué dignidad es? O es nuestra por delegación, por impartición, ¿sí? Es la dignidad de Cristo. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. El Cristo que profesamos, el Cristo del que hablamos, está en nosotros. Entonces, ¿cómo puede ver la gente que nos rodea a Cristo? Lo ve en nosotros. Lo ve en nosotros. Entonces es prioritario, necesario, que nos comportemos como ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? Ciudadanos de la nueva creación. ¿Y cuál es el ciudadano de la nueva creación? El nuevo hombre, creado en Cristo Jesús en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios capítulo 4. Ese es el ciudadanos, el polités de la nueva creación, de esta nueva creación que ya está vigente, que es el ámbito de la plenitud, que Pablo describe como la plenitud de los gentiles, que vino después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde todo se reduce a Cristo, o se expande a Cristo. De ahí comportarse como ciudadano,
es la expresión, que os comportéis dignamente. Y la expresión digno ahí es axios, que es merecedor, apropiado. Otro diccionario del griego dice de una manera digna. ¿De quién es la dignidad? Dijimos. ¿De quién es ese porte de nobleza? De Cristo. Y me es impartida para que yo la exprese, la manifieste. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Primera virtud, dijimos, firmeza que dignifica. La coherencia que hay entre el Cristo que expresamos y el Cristo que vivimos, el Cristo que somos y manifestamos, nos dignifica, nos coloca firme frente a las adversidades que producen esa tensión en la vida. Firmes. La expresión firmes en el interlineal es traducido como estar de pie, en una posición firme, como los soldados, como un soldado romano firme frente al enemigo o firme frente a su superior, firme, merecedor, apropiado, estar estacionado, perseverando, estar en pie, estar firme, es lo que significa la palabra. Steco es la palabra. Firmeza que dignifica. Dice, estar firmes en un mismo espíritu. Vamos a hablar mucho de la unidad más adelante, ¿sí? La unidad es un diseño del reino de Dios. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes. Es una sola palabra en el idioma griego, es sunatsleo, de sun, que denota unión, ¿sí? Puede ser con o junto, por eso combatiendo unánimes, combatiendo juntos, combatiendo unidos, y atsleo, que es la lucha de un atleta. De ahí viene luchar en compañía de, o buscar juntamente, combatir unánimes. Es la expresión en el original, el significado de la palabra sunatsleo, luchando juntamente. Las adversidades se van a presentar, es propio de la dinámica de la vida. Porque una vida sin adversidad es una vida que no se desarrolla, que no crece en carácter. La adversidad está ahí para mi crecimiento y desarrollo, para que aflore el carácter que somos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Verso 28. Segunda virtud de la gente que gestiona exitosamente la tensión en la vida. Valentía que consolida. La primera era firmeza que dignifica. Diga conmigo, soy digno. Bueno, ahora hay que operar en esa dignidad. Y ante la adversidad, vale doblarse. Pero no podemos huir. No debemos huir.
La segunda virtud, valentía, valentía que consolida. Y en nada intimidados, es una palabra muy fuerte. Y en nada intimidados. Es la palabra turo. Que viene de una expresión muy visceral, muy emocional, una expresión muy gráfica en el griego, de ptuo, que significa escupir, practicado en las culturas antiguas, un acto de profundo desprecio. ¿Y qué viene después de eso? Es la invitación a un conflicto de manos, de armas o de lo que hubiera en el medio. Cuando un hombre iba a insultar al otro, ¿qué era lo que hacía? Lo escupía. Perdón lo gráfico, pero es. Luego esta palabra va al latín y llega al castellano con la expresión esputo, que significa escupir. ¿Sí? Tuvo, escupir. El indicio de un desafío total, de un desprecio total. O sea, cuando viene una situación a la vida que nos pone al límite de qué, reacción o intención, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En nada intimidados. La palabra intimidado ahí puede ser traducida asustados, atemorizados. Entonces, ¿qué sucede con nuestras emociones cuando somos desafiados por una adversidad de la vida? Somos capaces de permanecer firmes, de perseverar, y depende de uno de los valores más extraordinarios que Dios puso en la dimensión del espíritu. Diga conmigo valentía. Valentía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cuánto de tu asignación estás trabajando? Tu nivel de valentía en cada renunciamiento que has tenido, en cada claudicación que has tenido, ha fallado. Tu ego, tus sentidos te han traicionado. Vale tener miedo, no vale retroceder. El valor, la valentía, es la superación del miedo, no es la ausencia del miedo. La ausencia del miedo es casi locura, porque el miedo cumple una función que es preservación. ¿Sí? Está en la base de nuestro cerebro, el cerebro reptiliano, como hablábamos hoy. ¿Sí? Luego el miedo se proyecta al centro de las emociones, el cerebro límbico, pero sobre eso tenemos la posibilidad o el filtro de racionalizarlo con lo esencial, con la mente de Cristo. ¿Quién soy y para qué estoy puesto? Estoy puesto, estoy asentado sobre, estoy establecido para, acuérdense, Keimai. Entonces, ¿qué te puede suceder? Lo que vos permitas. Lo que vos permitas. En la figura
bélica que Pablo proyecta siempre contemplando al soldado romano, estos pretorianos que le custodiaban en esa casa alquilada. La panoplia, el arsenal del soldado romano tenía un solo punto vulnerable: la espalda, porque todo su arsenal estaba puesto para vencer y avanzar, no para retroceder. ¿Sí? Entonces, valor es clave para nosotros. Valentía. No nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Y expliqué que Eimai, y también en alguna clase anterior, expliqué lo que era la oposición, anti-Keimai. Los que están yaciendo lo que están establecidos en contra del propósito. Los que se presentan como adversarios, escollos del propósito. Anti-Keimai, estar opuesto, ser adverso, adversario o oposición, oponer, estar en contra del propósito. Y en nada intimidados, en nada atemorizados, ¿sí?, por los que se oponen. Valentía que consolida nuestra operatividad. Perseverá, dale, avanzá, fortalecete, edificate para manifestar el Cristo en el que soy, en el que sos, en el que somos. Y en nada intimidados por los que se oponen. Ya hablamos de la oposición en otra aula hace 2 semanas, están todos los videos ahí en YouTube para los que lo quieran ver. Para ellos, ciertamente, indicio de perdición. Y alguno podría decir, aparece el infierno, la condenación. No, ni infierno ni condenación. Para los que se oponen, ciertamente, indicio. La palabra indicio es demostración. Demostración. ¿Demostración de qué? De la no prevalencia del Espíritu. ¿Qué es lo que prevalece en ellos? ¿Qué es lo que se manifiesta en ellos? Una mente carnal, como los judaizantes para el apóstol Pablo. Lo vamos a ver en el capítulo 2 cuando entremos la semana que viene, espectacular. Va a ser espectacular la semana que viene cuando empecemos a hablar de la síntesis, del extracto del carácter de Cristo, de la esencia de él. Todo el capítulo 2 habla de esto. Pero dice, para ellos indicio, demostración. ¿Qué manifiestan? Una mente carnal, una existencia física, material, temporal. Una existencia en la carne. La expresión de su alma es el ego. Ego que va a ser destruido, muerto, desaparecer. En ese sentido es perdición. Porque el personaje irreal, ficticio que vos construiste va a desaparecer. Solamente lo esencial, lo profundo, lo del espíritu, es lo que va a permanecer, lo eterno. De ahí la palabra indicio, en deixis, significa prueba, manifestación, comprobar. Otro diccionario griego la traduce como muestra, prueba o evidencia. Indicio. ¿De qué? De perdición,
Literalmente el interlineal dice destrucción, indicio de destrucción. Y usa una expresión, apoleia. Si ustedes recuerdan, a ver, capítulo 9 de Apocalipsis, uno de los nombres de el espíritu que comandaba la legión de langostas que salía del abismo era Apolión, que significa el destructor. Algunos dicen el nombre de un demonio. No, era el nombre de Tito. A Tito le llamaban el destructor, porque arrasaba las poblaciones y aldeas de Judea, Galilea, de Berea, de Idumea. Bueno, el destructor no es un demonio. Y acá perdición no es el infierno, es la extinción, es la cancelación de propósito, ¿sí? El no cumplimiento de propósito. Apoleia, destruir, perder, matar, morir, ruina o pérdida, aplicado tanto a lo físico como a lo espiritual, traducido condenación, desperdicio, disolución, muerte, ruina total, despilfarro. No hagas de tu vida un despilfarro, hermano. Viví de acuerdo al propósito y asignación. Proponete objetivos que las adversidades de la vida no sean capaces de mover, porque tienen que ver con tu asignación. Lee en tu esencia, en tu espíritu, en el diseño del Cristo en el que sos, y anímate a manifestarlo con claridad. Segunda virtud, entonces, valentía, que consolida, te establece, te consolida. ¿Para qué? Para decir que grande yo, que capo, que... No, para cumplir el propósito de la manifestación del Cristo en el que sos. Y por último, tal vez la más controvertida de las tres virtudes, que es qué tratamiento le damos, qué reciclaje hacemos nosotros con el sufrimiento. Porque en el mundo tendréis lipsis, aflicción, sufrimiento. En la vida, en algún momento viene una mano mala, pensando más rápido de lo que hablo. ¿Y qué tratamiento hacemos? ¿Qué reciclaje hacemos de eso inesperado que llega a nuestra vida? ¿Qué resignificación le damos? Porque hay un rol para el sufrimiento. Según el capítulo 2, verso 10 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, dice: que Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Entonces los sufrimientos perfeccionan. ¿De dónde lo sacamos? Del modelo arquetípico fundamental, ¿sí?, de Jesús. Si Jesús, el Hijo Teleios, fue perfeccionado por medio de los sufrimientos, entonces vos y yo también. De la lipsis, de la prueba, del conflicto, de la oposición, del sufrimiento, de una mala mano, de lo inesperado, de lo adverso. La tercera virtud es sufrimientos que perfeccionan, que sacan de nosotros lo mejor. No están ahí, no vienen para destrucción, vienen para
Como dice un buen capitán de tormentas, que pongamos proa hacia la tormenta, hacia la ola, para poder atravesarla. Porque la mejor manera, según los navegadores, yo tengo experiencia pero en pequeñas embarcaciones, ¿no? En lanchas y eso. Nuestra isla es extraordinaria, nuestra zona de islas. Cuando está agitado el mar, el río, la forma de atravesar aquello no es poniendo la embarcación de lado, porque vos ponés la embarcación de lado, ¿sabés qué sucede? Blup, se da vuelta. Es poniendo proa hacia la adversidad y atravesándola. Sufrimientos que perfeccionan. Cuando llega la adversidad, en este caso, una prisión para el apóstol Pablo, una oposición de los judaizantes, un ronrón, un mal, un desprestigio general que ellos intencionalmente sembraban en las iglesias para seguir conservando toda la obra en la esfera judía, ¿sí? Y que el evangelio no sea expresado en todas las naciones de la tierra. Verso 29. Porque a vosotros os es concedido. La expresión griega es charizomai, que viene de charis o yaris, que es gracia. A vosotros les es dado, les es entregado, les es otorgado un nuevo nivel de gracia, un nuevo nivel mayor, superior de gracia. ¿Cuál es ese nuevo nivel superior, mayor de gracia? No solo el que creáis, porque a vosotros es concedido por la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En el padecimiento hay un nivel mayor de gracia. ¿Cómo puede ser? Sí, está la gracia que te fortalece para superar las adversidades. Diga conmigo, con gozo. Cuando Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no es un rapto de locura, sino de lucidez, porque gozo es esa actitud del espíritu, y esta es la carta del gozo, nada más que ahora citamos Santiago capítulo 1, porque él va a hablar de la prueba en el capítulo 1, y Pablo acá habla del gozo, siendo probado con la cárcel. El gozo es esa actitud del espíritu que le da estabilidad a nuestro ser, que pone las cosas en la perspectiva correcta, porque la prueba y la adversidad no son para destrucción, sino para progreso, para adelantamiento, para avance, porque el conflicto tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud? La virtud es sacar de mí mi esencia. En otras palabras, hay un dicho muy común que dice, lo que no te mata, te fortalece. Porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué capacidad tenemos de reciclar la adversidad en nosotros? Porque los sufrimientos no son para mi destrucción. Los padecimientos, la adversidad, la oposición no es para mi destrucción. Es para mi fortalecimiento. Padezcáis. Pasjó, que significa estar sufriendo. Sufriendo una enfermedad. Pablo es un modelo de eso. Sufriendo un contratiempo, una limitación. Por ejemplo, la cárcel. Pablo es un modelo de eso.
sufriendo una necesidad. Vamos a llegar al capítulo 4. Pablo es un modelo. Pero todo aquello superado desde su ser interior, desde su esencialidad, que él comprendía, que él veía de manera anticipada, pero que es una realidad para nosotros, pero necesitamos operar en esa realidad. Hacer operativo a esto, gestionar con éxito esa tensión que hay en la vida, esa angustia que puede generar una mala noticia, lo inesperado, lo adverso. Padezcáis, experimentar una sensación o impresión dolorosa. Inmediatamente hay que aprender a reciclar aquello y transformarlo en algo positivo. Y no permanecer en el dolor, temor o quebranto. Cuando aparece aquello, tengo que resignificarlo y ver la utilidad en el proceso de manifestación en mi vida. Esto es para mi esencialidad, para manifestar al Cristo. O sea que tengo que tomar acción, siempre tengo que tomar acción, no reacción, sino acción. ¿Para qué? Para continuar con el propósito de mi vida, con la asignación de mi vida, con la mejora permanente y continua de mi vida. Padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto. Ustedes teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, nosotros que hemos escuchado, que hemos leído de él, esa tensión que se produce en la vida cuando viene una adversidad. Teniendo el mismo conflicto, y la palabra conflicto ahí lo podemos traducir lucha agonizante, porque la palabra es agón en griego. La misma agonía, el mismo dolor, agonía. Esa agonía tiene que ser la agonía de mi ego. ¿Cuál es la forma de zafar, decimos nosotros acá en Argentina? ¿Cuál es la forma de vencer, de acabar con el ego? El ego tiene un solo tratamiento, la cruz. Hay un modelo ahí de diseño existencial, ontológico, del ser, para expresar al Cristo, que es el yo, el ego, tiene que estar crucificado, para que sea la vida de Cristo la que se manifieste en mi vida. Entonces hay un solo tratamiento para el ego, es la cruz, la muerte, voluntariamente, necesariamente. Ese personaje ficticio inventado por mí mismo, por mis sentidos, tiene que morir. Agón, lucha agonizante. Arrastrar, meter, guiar, propiamente a un lugar específico. ¿A dónde tengo que meter mi ego? Mi ego. En la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, experimentado en todo esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Y yo es la expresión ego. Un yo ficticio. Que tiene que morir para dar lugar a un super yo, a quien yo soy en verdad. ¿Quién es? El Cristo de la presente generación. Somos el Cristo, no soy, sino somos el Cristo de la presente o para la presente generación. De ahí propiamente un lugar, llevar a un lugar, agón. Figurativamente esfuerzo,
ansiedad, batalla, carrera, conflicto, carrera en el sentido de lo prolongado, una larga carrera, conflicto, lucha, oposición, pelea, batalla. Todas estas son formas de traducir agón, agonía, sufrimientos que nos perfeccionan. ¿Por qué nos perfeccionan? Nos sacan de encima la mentira que nos transmiten nuestros sentidos, que sienten nuestra existencia amenazada cuando viene una adversidad. La adversidad está puesta ahí para que prevalezcamos en todo, para que el Cristo desde nosotros y en nosotros, para que el Espíritu de Cristo prevalezca en todo. Porque la semana pasada decíamos, ¿cuál es mi vida? Mi vida es Cristo. Y entender la vida es fundamental. Resignificar la vida bajo los parámetros y lectura de las Escrituras, del suministro eterno de las Escrituras, bajo el diseño de las Escrituras, es fundamental. ¿Para qué? Para que nuestra vida no se tuerza en el camino, en el propósito, no cambie ni de valores, sino que mejore, progrese, se eleve. ¿A qué? A la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. El Cristo en el que somos y existimos, pero que hoy ya somos y ya existimos, pero que hoy necesitamos manifestar operativamente en nuestra vida para cumplir con éxito el propósito de ser la expresión de aquel que gobierna con vara de hierro las naciones. Y para eso perseverar es fundamental. Perseverar es fundamental para tener éxito en la gestión de la atención de la vida y no quedar a un costado del camino, quedar inmovilizado durante un tiempo, sino rápidamente movernos. Hay un video circulando por las redes donde un artista argentino, un comediante, mago de origen, no sé si escucharon hablar de él, Radagast, que es de Bahía Blanca, él, Rada, le hace una entrevista a Manu Ginóbili, a uno de los mejores deportistas argentinos de todos los tiempos, estrella de la NBA, lo mejor que dio el básquet nacional. Y en un momento hablan, Rada lo ve a Manu Ginóbili como alguien totalmente exitoso, y él, parado desde un lugar muy claro, le pregunta a Rada, ¿cómo se hace para tener así un éxito tan arrollador como el tuyo? De jugar al básquet acá en Argentina a estrella mundial en la NBA, varias veces ganador, el mejor jugador MVP del juego de la NBA. Entonces él le dice, mira el mejor de todos. No nos confundamos, le dice Manu. ¿Cómo mirás vos el éxito? Mirá el mejor de todos. Miralo a Michael Jordan, dice. Mejor jugador de básquet que dio el deporte. Ese deporte. 5 veces mejor jugador de la temporada. 6 veces el mejor jugador de las finales. Las 6 finales de la NBA que jugó Michael Jordan, el mejor jugador de las finales. Todas las que jugó, 6 veces. Ganó 6 títulos, jugando para su equipo, Chicago Bulls. 6 títulos, en el 91, 92, 93, 96, 97, 98. Y lo mira a Manu Ginóbili, a
a Radi y le dice, ¿qué significa eso? Oh, qué un éxito abrumador. Y él dice, para poder ganar, lo primero que tenés que aprender es a levantarte cada vez que perdés. Porque él jugó 13 temporadas en Chicago Bulls. Ganó 6. ¿Sabes qué significa? Que 7 veces el mejor jugador del mundo, un extraterrestre del deporte, se tuvo que levantar de perder. 7 veces. Y cuando llega la derrota es muy duro levantarse, ¿eh? Emocional y mentalmente. Es muy duro levantarse, le dice Manu Ginóbili. ¿Cómo construimos carácter para ganar? Levantándonos en las derrotas. El camino al éxito se construye con esfuerzo. Basta de la mentira de la religión, diciéndonos que es por factores externos, con esfuerzo, con responsabilidad. Eso es gestión. Responsabilidad administrativa, de gobierno, de mi mundo emocional, interior. El camino al éxito se construye con esfuerzo, responsabilidad, disciplina y sobre todo resiliencia, que es la capacidad de ponernos de pie, de sobreponernos a la adversidad. Mis hermanos, esto fue todo por hoy. Acá llegamos al final del capítulo 1. Lo disfruté de haber ministrado Filipenses capítulo 1. La semana que viene vamos a ver capítulo 2 del verso 1 al 3, ¿sí? Y ahí vamos a ver el comienzo de esta síntesis, de este extracto del carácter de Cristo, que hoy está impartido en nuestra vida. Hoy está impartido en nuestra vida, con la responsabilidad de quién es responsabilidad lo que vivimos. De nosotros. De cómo gestionamos, cómo administramos, cómo gobernamos nuestro mundo interior. La semana que viene seguimos con el hermoso estudio de la carta a los Filipenses, extrayendo el suministro eterno para provecho de nuestra vida. Los bendigo, los amo en el Señor y quiero que oremos por los unos por los otros ahora, ¿sí? Oro por tu vida, vos te pido que ores por mi vida y por la de los hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, dándote gracias por la gracia derramada, Señor, en la comprensión de las Escrituras, Señor, y en la extracción de este suministro que nos edifica al Cristo de la presente generación, para la presente generación. Señor, deseamos ser una expresión tuya, una expresión de tu reino, Señor, para las vidas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No.